Bienvenidos a un nuevo video de Mexacode. En el video de hoy resolveremos este problema de LeetCode llamado Valid Anagram o anagrama válido. Dadas dos strings S y T, regresaremos verdadero si T es un anagrama de S o falso de otra forma. Un anagrama es una palabra o frase formada mediante el reordenamiento de letras de una distinta palabra o frase. Básicamente es como si hiciéramos o revolviéramos una palabra. Déjenme dibujarles un ejemplo para explicarles mejor. Bien, aquí tengo el ejemplo en donde tenemos la palabra nagram y la palabra anagram. Un string S y un string T. Bien, ahora lo que debemos hacer es simplemente observar que esta A de la string S podría ser esta A de acá. Esta N podría ser esta de acá. Esta A podría ser esta de acá, esta G podría ser esta de aquí, esta R podría ser esta de acá, y esta A podría ser esta de acá, y esta M podría ser esta de acá. Al final, ambas palabras quedaron subrayadas totalmente, entonces podemos decir que es un anagrama, efectivamente. Veamos el segundo ejemplo de LeetCode. Ahora tenemos dos palabras. Rat y car. Veamos si son anagramas. Aquí tenemos una R, pero acá no la tenemos. Entonces, desde ese momento ya no es un anagrama, pero vaya, para poder entender el algoritmo tendremos que seguir iterando. Aquí tenemos una A. Aquí tenemos una A. Y aquí tenemos una T. Y acá no la encontramos. Entonces, al final, las dos palabras no quedaron subrayadas. Aquí lo que tendremos que hacer para encontrar la solución es analizar que el mismo número de letras en S tendrá que ser el mismo número de letras que hay en T. Y por número de letras no me refiero al tamaño de la palabra, sino que la misma cantidad de letras del mismo tipo. No sé, si en S había, en este caso, para el primer ejemplo, observemos que el número de As en las dos palabras es 3. El número de Ns es 1. El número de Gs es 1. El número de Ms es 1. ¿Y qué letra me está faltando? Me está faltando la R. El número de Rs es 1. Entonces, para ambas palabras, su mapa de letras, digámoslo así, es el mismo. Entonces, esa es la solución. Tendremos que formar como un mapa de letras para ambas por separado y al final compararlos. Si estos mapas son iguales, entonces será un anagrama. De otra forma, no. Veámoslo ahora con el ejemplo gráfico. Ok, tengo un ejemplo más gráfico para ustedes. Lo que hará el algoritmo de la solución será iterar primeramente en S. Iremos de letra en letra, primero con la N. Y en un mapa de letras, como dijimos anteriormente, iremos incrementando los contadores de cada letra para saber cuántas letras, cuántas de estas letras existen en esta palabra. Por ejemplo, primero vamos con la N. N inicialmente tendrá 0, pero después cambiará a 1. Por ejemplo, N inicialmente tendrá 0, pero después cambiará a 1. Ahora iremos con I. I inicialmente tendrá 0, pero después cambiará a 1. Después iremos con D. D inicialmente tendrá 0 y cambiará a 1. Y finalmente con la O, que tendrá inicialmente 0 y cambiará a 1. Este es un arreglo de A a la Z, porque podríamos encontrarnos con cualquier letra del abecedario de la A a la Z. En este caso serán 26, porque este es el número de letras que tiene el alfabeto inglés. Bien, ahora iremos una vez terminada con S, ya tendremos su mapa, que lo guardaremos en un vector aparte. Ahora iremos con T. Primero iremos con la O.
Inicialmente este arreglo tendrá 0 aquí en esta O y pasará a ser 1. Después iremos con la D. Inicialmente pues todo el arreglo tendrá 0. La D cambiará a 1. Iremos después con la I cambiará a 1. Luego con la N cambiará a 1. ¿Qué podemos observar aquí? Que estos dos arreglos básicamente son iguales. Entonces, si son iguales, lo que significa es que son anagramas, o T es un anagrama de S. Y si son distintos, no es un anagrama. Y así de sencillo se resuelve este problema. Veamos la complejidad. Para la complejidad en tiempo, lo que tenemos que hacer es iterar linealmente toda la palabra de S e iterar linealmente toda la palabra de T. Entonces, básicamente es el tamaño de S más el tamaño de T. Entonces, para el tiempo tendremos que la complejidad es O de S más T. Y la complejidad en espacio será constante. ¿Por qué? Porque no importa el tamaño de cada una de las strings, nuestros arreglos siempre serán de tamaño 26. Eso es constante. Entonces, básicamente, podríamos decir que es O de 26, pero realmente esto se reduce a que es constante. Entonces, empecemos a programar. Perfecto, iniciaremos definiendo nuestros vectores, vector 1 y vector 2, para cada una de las strings, inicializándolos con 26 espacios, recordemos. Empezaremos iterando para la primera string, que es S. Y finalmente obtendremos el índice mediante la resta del carácter ASCII A al carácter actual del que nos encontramos. ¿Cómo es eso? Simplemente agarraremos el carácter actual de S y le restaremos A. Esto nos dará un número entre 0 y 26. Esto es por las propiedades del ASCII. Espero que no sea tan confuso para ustedes. Si obtuviéramos una A, este índice nos daría 0. Y si obtuviéramos una Z, este índice nos daría 26. Así de simple. Ahora, al vector 1, en la posición del index, le sumaremos 1. Al valor que tenga, le sumaremos 1. Ahora iteraremos con la otra string. Obtendremos el índice. Aunque esto lo voy a borrar para ahorrarme repetición de código. Lo voy a dejar así. Y haremos lo mismo para este vector. Pero ya no será de la string S, ahora será de la string T. Uy, se me escapó un carácter por aquí. Y al final, ¿recuerdan cuál era la conclusión? Si son iguales estos dos mapas de letras, es un anagrama. Si son distintos, no es un anagrama. Entonces, si ambos vectores son iguales, entonces sí es un anagrama, regresaremos verdadero. En caso contrario, regresaremos falso. Probemos este código. Pasa en ambos casos sin problema. En este caso, el mapa de rata no es el mismo mapa que car, por lo tanto regresaremos falso. Y es la respuesta correcta. Antes de que pasemos a hacer submit de este problema, me gustaría
refactorizar un poquito este código que no me gusta mucho. Simplemente contemos las líneas. 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Esto lo podemos reducir simplemente a una línea. Regresaremos esto. ¿Esto qué significa? Si los dos arreglos son iguales, regresará verdadero. En dado caso que no sean iguales, regresará falso. Es simplemente notación de código un poquito más corta. Es un poquito menos legible, pero se ve elegante. Entonces daremos submit a este código. Y como pueden ver, pasa el problema. Y es bastante eficiente. Muy eficiente este código. La complejidad, como les mencioné, es O de C+T. Y la complejidad en espacio es constante. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao.